Hola, soy Maribel. Soy del colegio Mestre Steven y voy a hacer una entrevista a Josefina sobre las olas emigratorias. Hola Josefina, ¿cómo estamos? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Mira, vamos a hacer un trabajo sobre las olas migratorias, ¿vale? Y le voy a hacer unas preguntas. Vale, Y empezaremos por la infancia. muy bien. ¿Dónde nació? Yo nací en Segura de Baños, provincia de Teruel, Muy bien. ¿Qué día? el 29 de abril del 1936. Muy bien. ¿Le apetece un poquito hablarme de su pueblo? Bueno, ¿Sí? sí, Vale. ¿Cómo era su pueblo? mi pueblo era era y es pequeño, Pequeño. no había muchos habitantes, Sí. pero bueno, nos llevamos todos muy bien. La mitad del pueblo eran familia de mi madre, como no era muy grande el pueblo, y y a las afueras Sí. hay unos baños para el reuma, que se cura el reuma. Sí. Y venían allí gente a bañarse y había un médico y todo para visitarles. Y luego pasaba un río, pero pequeño, por allí, ¿sabes? Vale. Y nada, pues árboles que daban alegría, el agua muy limpia, porque salía una fuente, pero continuamente el agua salía fuera de la fuente, La digamos. fuente, sí. Y estaba el agua muy clara. Incluso a veces en aquellos años hasta bebíamos de cuando salía el agua De lo limpia que de estaba. lo limpia, sí, sí. Y allí no iban a fregar la ropa. No, allí en aquel río no. Muy bien. No. Lo que aquel río, gente tenían campos que les decían los baños, Sí. y entonces con el agua de ese río Sí. regaban Muy lo que tenían. Vale. Vale. ¿Y de qué vivían la mayoría de los habitantes de Segura? Pues todos vivíamos de las tierras que cada uno tenía. Que trabajaban, ¿no? Allí. Sí, unos tenían más, otros teníamos menos, pero vivíamos de la tierra. Judías, se cogía trigo, cebada para los animales. También había otra cosa que se llama avena, que también se les daba a los animales. Y el trigo pues se iba a un molino que había allí, y entonces, claro, hacían harina y hacíamos el pan en la casa, Sí. lo amasaba mi madre y lo llevábamos al horno, y todo el pueblo cocían el pan en ese horno. Era para todo el pueblo. Para todo el pueblo. El horno. Muy bien. Y luego también vivíamos en una calle como a las afueras, que se llama la calle El Castillo. Sí. Sí, Que había un castillo cerca. pues se ve que había habido, pero bueno, yo ya no Ya no vi. lo conoció. No. Y nada, mi madre tenía gallinas, tenía conejos, luego teníamos un cerdo que lo encerraba en una caseta que le decíamos caseta, donde se encerraba el cerdo. Y las gallinas se salían, como vivíamos, como digamos, ya una calle que era la afuera, Sí. y había como un poco de montaña, se salían las gallinas y estaban por allí, y luego a la noche volvían ellas a casa. Ellas solas, ya sabían el camino, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y recuerda su casa cómo era? Sí, pues había un corral muy grande en la entrada, y luego adentro, pues a mano derecha estaba la cocina. Sí. Y a mano izquierda había una cuadra, que decíamos, para encerrar la burra. Teníamos una burra, sí, y la encerramos allí. Y luego allí también había una habitación, que es donde mi madre amasaba la masa para el pan. Para el pan. Sí. Y luego, pues arriba
todo que era la casa era una sala. Sí. Y luego encima había, que decíamos el granero, que había para guardar allí el trigo, las judías, la cebada, bueno, todo. Todo. Todo esto, sí. Muy bien. ¿Y tenía cocina y lavabo la casa? Lavabo no. Cocina sí. Cocina sí. Cocina, había una cocina Sí. y nos calentábamos con fuego de leña. Bueno, fuego de leña. Sí, y bueno, eso pues que tenía, que luego había una plancha, ¿sabes? Muy brillante que la teníamos. Alrededor había unos bancos Sí. para sentarnos. Y bueno, allí estaba la fregadera, pero lavarnos, nos lavábamos con una palancana. Sí. La cara y así, con una palancana. Muy bien. ¿Y la casa de quién era? Nuestra. Vuestra. Sí. Muy bien. Vale. ¿Y quién vivía allí? ¿Con quién vivía? ¿Quién, ¿Con yo? sus padres? Sí, claro. Con mi padre y mi madre. ¿Y hermanas? Mi hermana, yo tengo una hermana que se vino muy joven aquí a Barcelona. Nada más terminar la guerra de seguida ya se vino para acá. Y mi hermano, también tenía un hermano, y mi hermano estaba de pastor en una casa. Sí. Y luego pues ya los hijos se hicieron mayores y mi hermano se colocó trabajador en la vía, pasaba un tren por allí, y luego ya también se vino aquí a Cataluña. Vale. ¿Y recuerda cómo eran sus padres? ¿Cómo los recuerda? Mi padre, los dos eran muy buenos, pero mi padre, el recuerdo que tengo de mi padre es de que pasé el sarampión. Sí. Y él me tenía en los brazos con una mantita pequeña roja, colorada. De bebé, que era bebé. Yo no sé los añicos que tenía, pero me acuerdo de cuando pasé el sarampión. Y eso, pues el recuerdo que tengo de mi padre es que me tenía en los brazos. Y luego de mi madre también tengo uno que, que bueno, estábamos en el corral, sí, al sol, y bueno, estaba sentada ella en una silla y yo me senté como así cerca de los pies, sentadica yo. Que era pequeñita. Sí, que era pequeña yo. Y mi madre me empezó a pasar la mano por la cabeza. Sí. Entonces yo me puse a llorar. Me emocionó. Y nada, y es el recuerdo que tengo de mi madre. Muy bien. ¿Y de sus abuelos se acuerda o no se acuerda no. Ya, no? De mis ¿No los abuelos conoció? ya no estaban, no Vale. los conocí. Vale. ¿Y qué jugaba con sus hermanos? ¿A qué jugaban? Yo jugaba con vecinas. Jugábamos con una comba, dos levantaban la comba y otra saltaba. Y luego pues eso, pues también juegos que hacíamos como en la tierra, unos señales y... En la calle, ¿no? Sí. Ustedes jugaban en la calle. Sí, en la calle. Vale. Vale. ¿Y vivían con vosotros algunos familiares, solo los hermanos? ¿No vivían tíos? No. En casa, ¿no? No, Cada uno vivía. Tenía su casa, sí. Vale. ¿Y tenían amigas allí en el pueblo? ¿Quién, yo? Sí. 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 Teníamos amigas, sí, de mi edad, pues eso, pues que jugábamos, nos juntábamos y jugábamos, y a veces también en casa de una hacíamos como diré, para movernos en una cuerda, ¿sabes?
y jugábamos, y las que éramos más o menos de una edad nos juntábamos. Hacías un grupito, ¿no? Sí. Vale. ¿Y recuerda algún juguete que le gustara o que tuviera recuerdo? No, no tenía juguetes así. Yo lo que me acuerdo es que una prima que vivía aquí ya en Barcelona, Sí. que es donde mi hermana se vino a casa de esta prima, Mm. pues eso que bueno, que Tranquila, no pasa nada. Para los cumpleaños y Reyes le hacían regalos. Sí, Sí. me acuerdo que un año, pues mi hermano, que era el mayor, pues me puso en el balcón, teníamos un balcón, Sí. y me puso cebada para los camellos, Sí. y ya ves, me puso una porción de chocolate. Y bueno, y esos fueron mis reyes, Esos fueron los reyes. Una porción de chocolate que tenía envuelta con un papelcito un poco con la cebada. Y mi hermano se estaba riendo, mira lo que te han dejado los reyes. Contenta, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué fiestas habían en el pueblo? Pues había el Día del Pilar, se celebraba allí también. Eran como las fiestas mayor, ¿no? Sí, el 12 de octubre. Vale. Y luego en primavera había otra, que era la fiesta de la Pascua. La fiesta de Pascua, muy bien. ¿Cómo iba a la escuela usted? Sí. Fue a la escuela, ¿no? Yo sí, iba a la Vale. escuela, sí. ¿Y qué estaba allí en el pueblo? Sí, estaba en el pueblo. Así que iban andando, ¿no? Sí. Vale. Estaba muy cerca, como el pueblo es pequeño. Vale. Y me acuerdo yo aún cómo se llamaba la maestra. Bueno, hubo varias maestras. Sí. Había una que se llamaba Doña Manolita, otra Doña Elvira. Y luego había un maestro que se casó con Doña Elvira. Sí. Y a veces, cuando ella no podía venir, nos juntaban a los chicos y a las chicas y estábamos en la misma clase. Y los mezclaban los niños. sí, y estaba el maestro, el marido, maestro. Vale, muy bien. ¿Y alguna vez la castigaron? ¿Se portó mal alguna vez? ¿No recuerda? Que yo me acuerde, no se acuerda. No me han castigado nunca, que yo me acuerde, porque yo era muy obediente y muy calladita. Se portaba bien. Y muy callada. Sí. Sí, yo era muy calladita. ¿Y qué estaban todo el día en el colegio o hacían...? No, íbamos, no sé si, me parece que era a las 9 o las 10 y salíamos a comer. Sí. Y luego volvíamos por la tarde otra vez. Y por la tarde, pues hacíamos labores. Hacíais cosían sí, o algo, ¿no? Punto de cruz. Sí, yo todavía tengo un de esto que hice de punto de cruz, sí. Que era en 1948. Sí, aún lo tengo guardado. Lo tiene guardado. Sí. Bueno, sí que le gustaba el cole, ¿no? Sí, yo iba muy contenta. Muy contenta. Muy bien. ¿Y entonces qué quería usted ser de mayor? Yo cuando me preguntaban qué quería ser, decía que maestra. Quería ser maestra. Sí, pero cuando una se fue a Zaragoza a estudiar, sí. Y vino al pueblo y dijo que se tenía que estudiar mucho para ser maestra, ya se me quitó. Se me quitaron ya la idea de ser maestra. Pero en un principio le hubiera gustado ser maestra. Sí, yo decía que maestra me gustaba ser. Muy bien. Vale. Luego también allí en el invierno, sí. pues
había una estufa en el colegio Sí, y cada uno teníamos que llevar unos trocitos de leña para mantener para la mantener calor de la calor. estufa. Y libros no llevaban, ¿no? Sí, también, También claro. tenían que llevar Sí. libros. Vale. Entonces, a ver, sus padres que trabajaban, me ha dicho que trabajaban, ¿no? En el campo. Sí, pero trabajaban en el campo, pero mi padre era pastor. Era pastor, así que estaba bastante fuera de casa. Sí, Estaba todo estaba el en día. otro pueblo de pastor. Luego ya cuando ya no pudo ir de pastor, pues entonces iba al campo iban los dos, mi madre y él. Vale. Y yo también iba con ellos, ¿eh? También ayudaba, ¿no? Sí, sí. Vale. Luego su madre trabajaba en casa, ¿no? Su madre. Hombre, claro, haciendo la faena de Haciendo la la casa, faena. la comida, Vale. sí. Y los hermanos también ayudaban, ¿no? Trabajaban en el campo. Es que mi hermano estaba en una casa sirviendo. Y entonces venía a vernos, pero él dormía y todo allí, en esa casa. Ya se quedaba allí. Sí. Y mi hermana, pues se vino aquí que tendría unos 13 años. Muy bien. Sí. Vale. Entonces, ¿a qué edad empezó usted a trabajar? A los 15 años. A los 15 años. Porque me vine también aquí a Barcelona. Vale. Yo vine aquí que tenía 15 años. Vale, entonces viene aquí con 15 años y empieza a trabajar con 15 años. Sí. Vale. ¿Y se acuerda cuál fue? ¿Dónde empezó? Empecé en las sedas. Le decían las fábricas de las sedas, aquí en San Feliu. En San Feliu. Sí. Y luego me cambié, porque se podía cambiar uno mucho cuando querías, como había trabajo entonces. Y luego me cambié a una fábrica que se llamaba Calcurrons. Y bueno, y luego ya también iba a hacer horas a una fundición que decían, bueno, que se hacían nollos, decíamos nollos. Era de tierra, en los moldes como de grifos, y lo hacíamos de tierra, el grifo, y entonces lo fundían en metal. Vale. Entonces, cuando vino a San Feliu, ¿qué año fue? ¿Se acuerda? Me parece que fue el 51. En el 51. El 27 de octubre. Vale, entonces ¿viene sola o viene con su... No, vengo con mi padre Sí, y una familia que vivían en Barcelona, que éramos familia, sí. y nos vinimos con ellos y luego nos trajeron aquí a San Feliu. Vale. ¿Y por qué eligió San Feliu? ¿Por qué no...? Pues no sé, porque mi prima, cuando la guerra, se vinieron aquí, a este pueblo, y que vinieron andando, desde Andando el pueblo. desde el pueblo. Desde el pueblo empezaron a salir toda la gente de allí y ellos se vinieron para acá y vinieron andando. Y se paraban en corrales, hacían noche, luego volvían a caminar otra vez y así llegaron aquí. Entonces, como estaba mi prima aquí, pues nos vinimos, bueno, que ella nos lo dijo también, porque era una prima que era como una hermana, como la hermana mayor. Sí. Entonces se fueron con la prima, vivían Sí, allí vivíamos con la prima, pero de seguida nos fuimos a un piso con otra familia. En San Que Feliu. sí, aquí en San Feliu, sí. Que ni nos conocíamos nosotros, pero antes era así. Se juntaban dos familias para vivir en un piso. Sí, sí. ¿Y cómo vino? ¿En autobús? ¿Usted vino? ¿Usted andando no vino? No, Ah. si no, no llegó. Si no, no llega. Vine en el tren hasta Zaragoza. Hasta Zaragoza. En Zaragoza paramos en casa de una familia de la que veníamos con ella y entonces cogimos el otro tren
a Barcelona. A Barcelona. Muy bien. Bueno, pues yo tengo una foto aquí, no sé si se acordará. Sí, yo me acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Quién era usted? Esta, ¿Y ellas dos? hermanas, primas hermanas mías, Primas. sí. ¿Y qué día se hizo esta foto? ¿Que fue un día de fiesta? Sí, era un día de fiesta, pero ya cuando se acababan las fiestas. Porque allí para las fiestas iban fotógrafos, porque durante el año ni nada no había allí para hacerte fotos ni nada. Y entonces, pues, mis primas me dijeron que se iban a hacer una foto. Sí. Y yo estaba en casa de mis primas. Mi madre aquel día se había ido al campo, porque ya era a finales de las fiestas. Y yo, como era, ya me ves, pequeña, pues yo les decía, cuando os saquéis la foto os voy a hacer reír. Y luego mi tía, su madre de ellas, dice, oye, pues, ¿por qué no te pones con las primas a hacerte la foto? Y yo me quedé un poco así, pero ¿sabes qué pasaba? Que siempre obedecías a los mayores. Y entonces me dijo ella, mira, ves a tu casa y le miras a tu madre en el baúl, le mueves a ver si no encuentras dinero. Y sí, hice lo que ella me dijo. Y encontré algo y pagué las fotos, lo que me costarían, que no me acuerdo cuánto. ¿Y dónde fue a hacérsela? ¿De alguna tienda de fotos o No, la fue hizo en casa? en la plaza mayor del pueblo. Ah, en la Plaza Mayor. Sí, ponían allí un de esto. ¿Y quién la vistió? Pues mi tía me diría, ponte el vestido mejor que tengas. Yo qué sé, no sé qué. Yo me vestí, Sí. pero que ella me diría, porque yo si no, no me hubiera caído yo de ponerme este vestidito. Y mira cómo estoy ahí. Me da risa. Ah, guapa. Con las alpargaticas y todo. ¿Y la ropa, los domingos se ponían alguna ropa así Sí. especial, ¿no? Sí, la ¿La guardábamos para los guardaban? domingos, porque allí se acostumbraba casi toda la gente, mucha, a ir a misa. Ah, vale, Y entonces. entonces, pues te arreglabas un poco para ir a misa. Y yo llevaba este vestido cuando lo estrené y se ve que era un día que hacían una procesión. Y yo me iba mirando el vestido y la pila de Santiguarte estaba en el medio. Sí. Y me di con la pila en la cabeza. Se dio con la pila. Y ¿Y nada, cuántos años tenía? es que no me acuerdo No se aquí los acuerda, años que podía tener. Pero a lo mejor que podría tener unos 6 o 7, unos 7 años a lo mejor. Vale, sí. Porque aquí no había hecho yo la comunión todavía. Porque esa fue la primera foto que recuerda Sí, que se hizo. la primera y no tengo ninguna otra así de pequeña. Más Así que que esta. esta le tiene muchos Sí, recuerdos. sí. Vale. Vale. ¿Cómo recuerdas la infancia? ¿Fue feliz o fue dura? No, hombre. De aquella manera. Y cuando ya se hizo adolescente, ¿sabes que salían al cine o iban a... No, no había cine. No había cine ahí. No, Vale. salíamos a pasear y a lo mejor nos metíamos en una casa y jugábamos a cartas. Y Tenía sí. un grupo de amigas, ¿no? Sí. ¿Chicos también o solo...? No, chicas. Chicas todo. Sí. Vale. Y me acuerdo que una vez estábamos en mi casa y nos hicimos turrón. Sí. Y lo pusimos en una ventana que tenía en la cocina para que se enfriara. Sí. Y cuando nos dimos cuenta, un chico pasó por allí y nos lo quitó. Anda, qué bien. Vaya. Ni nada. ¿Y sus padres le controlaban cuando salían?
No, ¿no? no, porque si cuando se hacía de noche ya íbamos cada uno a su casa. Iban cada uno a su casa. Ya no hacía falta que nos controlaran ni nada. Nos íbamos nosotras a casa. Vale. Entonces hace adolescente, ¿y cómo conoce a su marido? Mi marido fue aquí a San Feliu. Lo conozco cuando ya viene aquí a San Sí, Feliu. cuando vine aquí a San Feliu. Vale. Y entonces, ¿se casó? ¿Qué año? En el 1960. 60, vale. En la iglesia de aquí, Sí, de San Feliu. Vale, sí, sí. vale. Y entonces, la decisión de emigrar aquí a San Feliu, ¿por qué fue? Pues fue porque estaba mi prima aquí y ella nos ayudaba para que nos viniéramos aquí porque íbamos a estar mejor que allí en el pueblo. Para encontrar trabajo. Para todo, sí, para todo. Vale. Y ya digo, todos nos vinimos primero a su casa y luego nos fuimos con otra familia a vivir juntos, Sí, que es lo que se hacía antes. vale. ¿Y qué notó que mejoró cuando llegó aquí, que no tenía en el pueblo? ¿Un trabajo, mejor Un trabajo y muy diferente, claro, la vida aquí que allí en el pueblo. Nos vinimos aquí por mejor, para mejorar? claro. Vale. ¿Y gastaron mucho dinero en el viaje? Eso no me acuerdo. Vale. Pues lo justito que supiéramos que valía el tren o lo justo, porque antes tampoco no se tenía mucho dinero. Vale. ¿Y el viaje, el trayecto fue bien en el tren? Sí, sí, sí. Incluso cuando estábamos allí, pues había cambios. A lo mejor mi madre, por ejemplo, que teníamos gallinas, no comíamos todos los huevos que ponían, porque teníamos varias gallinas. Entonces una señora de Zaragoza venía a comprar los huevos. Sí. Y entonces como que hacía un cambio. A lo Hacían mejor, como un cambio, ¿no? sí. A lo mejor tú le dabas los huevos y a lo mejor ella pues te daba a lo mejor unas alpargatas. O a veces también te la había pagado, pero pocas veces. Más era cambios. Cambios así. Sí. Vale. Vale, su primer... ¿Y cómo recuerda la vida? Era duro trabajar y... ¿A dónde? Aquí en San Feliu, cuando No, yo era empezó. feliz. Yo era muy feliz aquí trabajando y me gustaba mucho Me trabajar. gustaba. Yo no puedo decirlo, pero yo era muy trabajadora. Sí, ya te digo que hacía 8 horas en la fábrica y 4 en la fundición que iba. Muy bien. Mm. ¿Y luego en qué más sitios trabajó? ¿Trabajó en algún sitio más? No, en Calcurrons, Mm. que me parece que ya te lo he dicho, ¿no? Sí. Ya lo tienes grabado, ¿no? Primero en las sedas, luego a Calcurrons y las horas iba a la fundición, pero luego allí trabajaba una amiga. Sí. Y me decía, pues vente aquí, estamos juntas, vente aquí. Y me fui a la fundición todo el tiempo. Y allí se tiró... Y allí me estuve hasta que plegó. El señor se hizo mayor, Sí. tenía un hijo, pero el hijo tenía otra cosa de trabajo que era de plástico. Y ya digo, su padre ya plegó y entonces pues tuvimos que plegar porque, claro, plegó su padre que estábamos en la fundición. Y luego yo pues me fui a una fábrica que había aquí en San Feliu de amianto, allá abajo por donde el mercadillo.
¿Dónde ponen el mercadillo? Sí, un poquito más abajo. Vale. ¿Y allí cuántos años estuvo? No se acuerda. Pues estuve allí, no sé si fueron 3 o 4 años, porque a lo primero no, ni nos daban mascarilla ni nada, porque allí en el amianto se soltaba un polvo que parecía polvo, pero eran como trocitos de material. Sí, Y eso te lo ibas tragando. Y yo que estaba siempre cantando, pues se lo tragaba todo. pues me lo tragaba todo. Ya digo, a lo primero no hacían revisión ni nada, pero luego hicieron revisión y a mí me encontraron afectada. Claro, entre que había trabajado en la Claro. fundición y luego ahí y tuve que coger la baja Y ya no trabajo más. y ya no trabajé más. Vale. ¿Y cuántas horas hacía? ¿Se trabajaba todo el día? ¿A dónde? ¿En la fábrica Sí. de amianto? 8. 8 horas. Sí, hay 8. Vale. ¿Y se llevaba bien con sus compañeras? Yo sí, Sí. ya digo, yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo no he discutido con nadie, nunca. ¿Y con el jefe también? El encargado lo que nos mandaba hacíamos y qué iban a hacer. Vale. Entonces no le costó adaptarse cuando llegó a San Feliu. No, Se yo adaptó no. bien, ¿no? Yo me acuerdo de que nosotros vivíamos en el 280, en la En carretera. la carretera la miró. Sí. Y en los pisos de Beltrán Sí. vendían pan. Ah, Entonces me mandaban a mí a comprar un pan a los pisos de Beltrán. Porque, claro, nos daban racionamiento de pan con cartillas. las cartillas de, ¿cómo se teníamos llamaban? una cartilla Sí. y ibas con la cartilla y te daban cada día el pan. Pero con lo que nos daban no teníamos bastante. No llegaban. Y entonces teníamos que comprar de extraperlo, que decían entonces. Y me mandaban a mí a los pisos de ¿Y Beltrán. qué era extraperlo? Pues como vender, no sé cómo decirle, pues que no estaba declarado, digo yo que sería esto así. Vale. Y bueno, ¿cómo era la relación? ¿Tenía vecinos? ¿Tenía relación con los vecinos? Yo sí. ¿Sí? Yo siempre he tenido relación, sí, ya digo, yo me llevo muy bien siempre. Allí abajo, en la carretera, que me casé en el 60, Sí. nos quedamos allí a vivir aún y yo con toda la gente muy bien. Yo ya digo, yo no he discutido con nadie nunca. Se lleva bien. Yo sí. Luego me vine aquí, que ya llevo 40 y pico de años, y no he discutido con nadie tampoco. No. Vale. Yo si hay alguna cosa que no me gusta, me callo. Vale. Y no contesto. Así no hay discusiones. Vale. ¿Y entonces cuándo tiene su primera hija? Yo la tengo en el 1960. Uy, 62. 62, Perdón. la primera. Sí, la María Ángeles. ¿Cuántas tiene? 2. 2. Y la Lidia el 64. Vale. ¿Y qué opina de Cataluña o de San Feliu? Hoy yo estoy muy contenta en Cataluña. Yo, el pueblo que yo nací, no lo olvidaré nunca. Pero yo ahora, donde me siento feliz, claro, es aquí en Cataluña, porque yo aquí he estado más años que en mi tierra. ¿Y aprendió a hablar catalán? Pues no mucho, porque ¿sabes qué pasó? Que yo con la familia que más me he rozado ha sido la de mi marido. Y bueno, hablaban siempre castellano. Entonces, pues mi hermana
se casó con un catalán, Sí. ¿sabes? Y ella parece catalana, habla, hasta a mí muchas veces me habla catalán. Y yo fui, un año fui a estudiar clases de catalán. Que por cierto, el otro día me salió el de esto que me dieron, bueno, de Había aprobado. aprobado. Muy bien. Sí, pero ya te digo, ahora digo, un día encontré una canción y digo, yo he escrito esto. Me quedé parada yo, de Juan Manuel Serrat. Anda. Sí. Así que lo entiende, ¿no? Si Hombre, le hablan, lo entenderlo entiende. sí, pero hablarlo, a Hablarlo, veces pues, lo he hablado cuando he salido con mi hermana, pues ella se juntaba con gente catalana y hablaba algo catalán yo. Pero donde yo iba a estudiar el catalán, nos decían, mira, si alguna cosa no sabéis cómo se dice, habléis el castellano y luego volvéis al catalán otra vez. Y ya digo algo, pero poco. poquito. Bueno. Vale. Así que considera que la vida le cambió cuando llegó aquí. Hoy mucho, mucho. Yo aquí he sido muy feliz y bueno, que parece que mi tierra sea esta, Cataluña. Vale. Porque llevo aquí muchos más años que en mi pueblo. Vale. Entonces considera que lo hizo bien, ¿no? Sí, hizo yo bien creo que sí. Yo creo que lo hicimos bien, no solo yo, mis padres también. También. Vale. Y bueno, San Feliu, ¿qué tiene San Feliu que no tenga su pueblo? Bueno, supongo Hombre, como de la noche al día. Ni comparación, ¿no? Ni comparación. Pero que ahora ha cambiado mucho San Feliu, ¿eh? Sí, ¿no? Porque yo cuando vine, todo esto de pisos y todo de para allá abajo, No estaba. no estaba, no había pisos ni nada. Por aquí, por ejemplo, sí, por aquí montaña, campo. El río, ¿no? No había como un Había un río, riera, ¿no? había un río en el Llobregat, Llobregat, sí, que está para allá abajo. Sí. Que yo cuando antes había ido alguna vez, pero ahora ya hace muchísimos años que no he ido al río ese. Muy bien. Entonces no volvería a su pueblo a vivir, No, no volvería. a vivir no. A ir y pasarme como iba cuando podía, que estábamos mejor, a lo mejor me pasaba un mes, ahí el mes de agosto o parte de julio y agosto, pues sí, porque yo me lo pasaba muy bien allí, porque allí nos conocíamos todos, salíamos a la calle, nos sentábamos en sillas, jugábamos a las cartas y éramos felices también a nuestra manera. Claro. Y yo pues incluso todavía me llaman y llamo a amigas de Zaragoza, que bueno, estábamos allí juntas en el pueblo. Y ha vuelto a ir, iba en los veranos. Iba, pero ahora ya hace varios años que no vamos porque ya mi marido se cansó de ir y bueno, yo vivía en mi casa, pero luego, como nos vinimos aquí a Cataluña, pues la verdad, pues no la cuidemos la casa y se derrumbó. Y entonces compramos una allí con una cuñada. Y la cuñada casi no iba y la quería vender. Y yo le decía que mientras pudiera ir, que yo no la vendía, que el día que no pueda. Entonces, como vi que mi marido ya llevaba 2 o 3 años que no iba y no tenía ganas de ir ya, pues le dije a mi cuñada que cuando quisieran que la vendiera. Vale. ¿Y entonces cuándo vienen a vivir a este piso? Yo hoy estaba pensando que me parece que vine aquí el 76. En el 76. Ya casada, ¿no? Sí, ya se había casado. Sí. Vale.
Y si volviera atrás, ¿tomaría la misma decisión de emigrar aquí a San Feliu? Sí, sí, yo estoy contenta aquí. Vale. Sí, Así que considera que fue una buena opción. sí. Ya digo, esta prima lo que hizo con nosotros de cosa buena, mi prima esta me hizo el vestido de novia ella, me compró ella la ropa y todo, me hizo el vestido de bautizar a mi hija y bueno, es que no se paga con nada lo que ella Nada. me hizo. Muy De bien. bien, ¿eh? Todo bueno. Muy bien. Bueno, pues ya hemos acabado, Ah, pues ¿vale? muy bien. Muchas gracias. A ti. He hablado un rato. ¿Sí, no? Muy bien.